expertos en blindaje, presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Gracias por acompañarnos en la entrevista en línea. Es martes 23 de noviembre de 2010. Bienvenidos, estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Les recuerdo a ustedes que pueden participar en la entrevista como siempre lo hacen a través del chat, el correo electrónico o seguirnos en Facebook. Saludos a los cibernautas que están con nosotros en el www.laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes en CCTV Canal 25 y 95 en cable. Y un saludo a los compatriotas que nos sintonizan por Uniglobe, Canal 28 en Houston, Texas. El departamento de Usulután, en el oriente del país, está registrando desde hace varios años un aumento inusitado de personas con insuficiencia renal crónica. El caso es de tal gravedad que los titulares de salud y medio ambiente se han visto en la necesidad de dedicar especialistas a analizar los casos, buscar una respuesta y desde luego una solución. El periodista del equipo de multimedia de la Prensa Gráfica, Guillermo Berríos, ha visitado la zona, concretamente el sector de Jiquilisco, y nos presenta la siguiente historia. Como trabajaba bastante en el sol, me dolía la cabeza. Luego ahí me chequearon todos los exámenes que le hacen para detectar la enfermedad y salí con la enfermedad que eran los riñones. ¿No? El dolor de cabeza me prevenía de los riñones. El problema de la insuficiencia renal diariamente está cegando la vida de muchos jiquilicenses y de muchos salvadoreños. En estos últimos 4 o 5 años estamos hablando de alrededor de unas 500 personas que han fallecido a causa de la insuficiencia renal. Mi esposa en vez se va a vender verduras, porque como esta enfermedad los evitan a nosotros la fuerza, el asolearse, todo eso. Así que hoy no trabajamos nada. Más antes sí era yo albañil, mi trabajo era albañil. Jiquilisco tiene el mayor índice de mortalidad a causa de esta enfermedad. Parece que están como 4 de esta zona ahorita. Bastante gente está así, fíjate, para ese lado donde yo vivo. Pero que se han muerto como unos 10, ¿sí? Don Chepe Lolo, don Atilio, Rivera. Aquí alrededor. Bastantes. Y don Juan Mata. Que no han tenido la oportunidad ni de ir al médico. Y el hermano Adán también. Viera cuánta gente hoy se está muriendo y otros que están todavía vivos. A mi hijo le hicieron las diales porque no le tocaba de otra, porque dije que eso fue rápido, que ligerito le trepara para arriba eso, la llenura. Ya pues Dios pues no me lo quiso dejar y él ya, su enfermedad fue grave. Yo, ¿qué voy a hacer? Más que sufrir con paciencia. Antes de aprender el oficio de albañilería, yo trabajaba en el campo. Y tal vez cortando algodón andábamos y el avión pasaba encima de nosotros y los bañaba de veneno. No sabemos si tal vez eso puede ser, pues los pudo afectar. Pues. Toda la parte costera nos damos cuenta que tanto en el sur de San Miguel como en el sur de Usulután, San Vicente, La Paz y otros departamentos hay muchas personas que están padeciendo la insuficiencia renal y lo que creemos que puede haber afectado a la zona son todos los pesticidas que se regaron, que se fumigaron en la época del algodón y que estos se han filtrado en la tierra y han contaminado las aguas. Por de pronto, la municipalidad lo que está pidiendo es la declaratoria de emergencia ambiental en el municipio. Antes de decretar la emergencia ambiental, nos aseguramos de que esa contaminación exista. No tomamos estudios que se hayan realizado en el pasado. Me siento abatido con mis hijos porque mis hijos están pequeñitos y cuando ellos empiezan a molestarme, allí es donde uno se frustra más, porque no tiene cómo darles a ellos tal vez para que lleven a la escuela, que ya les piden zapatos y todo eso. Con el trabajo científico que está haciendo el Ministerio de Salud, el Ministerio del Medio Ambiente, nosotros vamos a determinar realmente cuál es la causa que está provocando tanto deceso en el municipio. Pero si uno ya se frustra que está enfermo, se agobia y todo eso, más luego se muere, dice la persona. Bueno, era un material que trabajó Guillermo Berríos del equipo de multimedia de la Prensa Gráfica para conversar sobre estos temas y vamos a ver si el tiempo nos alcanza de otros que tienen que ver con el municipio. Está con nosotros en nuestros estudios David Barahona, él es alcalde de Jiquilisco en el departamento oriental de Usulután. Alcalde, es un gusto. Muchas gracias. Un saludo para usted y todos los amigos que a esta hora están pendientes
de este programa y también a quienes nos están viendo en el exterior. Perfecto. Alcalde, explíquenos para comenzar rápidamente, ¿en qué momentos que comienzan ustedes a identificar más incidencia de casos de problemas renales, de personas que tienen padecimientos renales? Me imagino que hay algún momento en que se detonan más o se disparan los casos. Claro, estamos hablando del año 2000, William. Cuando nosotros llegamos a la municipalidad, empezamos a escuchar las quejas de la población y luego al ver la persistencia y la mortalidad que cada día crece más, nosotros en el año 2001 hicimos una petición al Ministerio de Salud y al Ministerio del Ambiente para que nos ayudaran a conocer cuál era la problemática o la causa que estaba generando el problema, pero en aquel momento fue poco lo que se hizo, o diríamos prácticamente nada. Nosotros nos abocamos al hospital de Jiquilisco, al hospital de Usulután y al mismo ministerio para poder informar de la situación, porque la mortalidad era bastante alta y luego ha venido creciendo. En el año 2004 tuvimos un repunte bastante fuerte de mortalidad y volvimos a hacer lo mismo. Volvimos a solicitar que se nos prestaran equipos de trabajo, de investigación, para poder indagar cuál es la causa que realmente estaba generando el problema de la insuficiencia renal, especialmente en la parte baja del municipio de Jiquilisco. Luego nos dimos cuenta que también, no solamente en la parte baja de Jiquilisco, sino que también en el sur de Usulután, en el sur de San Vicente y La Paz, hay un padecimiento bastante grande de muchas personas a causa de esta enfermedad, William. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos, quiero que me explique un poco desde el 2000 para la fecha, si tienen contabilizados cuántos son los casos de personas que han fallecido directamente por problemas renales crónicos y cuántos son los que tienen registrados ustedes que pueden estar en este momento afectados por la enfermedad. Vamos a la pausa. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. David Barahona, alcalde de Jiquilisco, está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Alcalde, entonces, ¿cuál es la contabilidad que tienen de decesos a causa de la insuficiencia renal? Sí, nosotros hemos llevado ya seguimiento desde el año 2004 para adelante, con más atención, y hemos ido viendo el dato estadístico que lleva el registro del estado familiar de la alcaldía municipal, y desde el 2004 hasta la fecha estamos hablando de registros de decesos por insuficiencia renal de una cantidad de más de 400 personas. Sin embargo, Jiquilisco, por su extensión territorial, cuenta con cementerios en diversas comunidades, es decir, que hablamos de casi 10 cementerios, ¿sí?, en el municipio, y hay muchos decesos que no son reportados al cementerio general, y si no son reportados al cementerio general de la ciudad, pues algunos no son reportados a la municipalidad. Entonces, ese dato anda aproximadamente por unas 270 personas que no están registradas, pero que la investigación de campo que hemos realizado con el Consejo Municipal y el equipo de promoción social nos dice que hay unas 270 personas que algunos han sido registrados en distintas alcaldías de los municipios aledaños, porque tal vez sus familiares se los han llevado,
otros han muerto en San Salvador y aquí han sido sepultados, y entonces ese dato no lo tenemos ahí, pero entonces estamos hablando de una cantidad de aproximadamente 700 personas del 2004 para acá que hemos traído el registro. Es decir que en Jiquilisco la mortalidad a causa de insuficiencia renal es la que recoge el índice más elevado. O sea que estamos hablando de que un 60% de las personas que mueren a causa de esta enfermedad, lo que significa para nosotros una alta preocupación pensar de que un segmento grande de la población está muriendo a causa de este problema. Y además, quiero decir que se está trabajando un proyecto en el Bajo Lempa como un plan piloto, un plan de pruebas, si se le puede llamar así, a cargo del Ministerio de Salud, donde a este trabajo se le ha denominado Nefrolempa. Ellos han hecho allí un trabajo, una muestra de investigación. Perdón, Nefrolempa es... Nefrolempa, ¿es así se llama, es el proyecto que tiene que ver con un trabajo de nefrólogos en el Bajo Lempa. Pero es auspiciado por la alcaldía. No, este es un proyecto que está ejecutando el Ministerio de Salud, a raíz de la petición que hicimos nosotros en los últimos años. De hace un año acá hemos empezado con ese esfuerzo, donde las puertas se nos han abierto para poder trabajar en este tema. Dijimos que en el 2001 y en el 2004 habíamos hecho el llamado, pero no habíamos sido escuchados. Entonces, desde hace un año acá, nosotros hemos empezado a tener alguna respuesta por parte de los organismos del Estado, y es así como estamos trabajando en esto. Es que trato de responder la pregunta de lo que usted planteaba de cuántas personas están con la enfermedad, pero que todavía no han fallecido. Ahora, en el caso de los fallecimientos sí está claro que es por problemas renales. O sea, ustedes, es decir, como alcaldía tienen la información precisa. Ahí está el registro. Al momento del registro la persona al momento indica del registro, claro. Cuando respaldo médico y todo. Correcto. Cuando fallece en el hospital hay una hoja que les entregan donde dice el tipo de patología por la que falleció. Y ahí dice a causa de insuficiencia renal. Estos son los casos que nosotros tenemos documentados con fotocopia del DUI del fallecido y de la persona que llega a dar los datos y el documento del hospital. Luego, aparte de una cantidad que no están registrados, William, donde la gente se le pregunta, ¿y este señor o señora a causa de qué murió? Y la gente responde, fíjese que no sabemos qué fue lo que falleció, por qué falleció. Es decir, usted sugiere que hay un subregistro todavía que ya contabilizan 700 casos que pueden ser bastante precisos de personas que han fallecido por esto. Sí, pero pueden haber más. Pueden haber más. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, bueno, mire, ¿de qué falleció su pariente? Es que fíjese que fue una consulta y el doctor le dijo que ya era muy tarde, que tenía una mancha en los riñones y que un riñón se le había hecho pequeño. Entonces le dio un paro y de eso murió. Entonces asociamos que probablemente este paro haya sido producto del mal funcionamiento de los riñones. Y entonces el médico le dice, mira, ahora ya es tarde, no te podemos hacer una diálisis, no te podemos hacer más porque ya el riñón está demasiado pequeño. Y entonces a la gente le preguntamos, ¿le podemos poner que murió de insuficiencia renal? No, no le podemos poner porque el médico solo dijo que el riñón lo tenía chiquito. Pero además ustedes requerirían el respaldo médico. Necesitamos, así es, el respaldo médico. Por eso no podemos decir que esta gente murió de esa causa. Bueno, debo hacer una pausa. Cuando regresemos hablemos de las causas, porque quiero que hablemos de la unidad esta de Nefrolempa más adelante, pero hablemos de las causas después de la pausa comercial. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur.
Bueno, quisiéramos saber un poco cuáles son los registros que tienen ustedes en términos de las causas, de qué es lo que está generando esto, saber si a estas alturas se puede precisar. Ya hablaremos de la reunión que ha sostenido usted también con la gente en Ejiquilisco el pasado jueves. Estuvo ahí la viceministra Lina Paul, como vimos en el reportaje que hizo Guillermo Berríos, pero explíquenos lo de las causas. Esto debo entender que todavía no se ha precisado. Sobre este tema hay varias hipótesis. Una hipótesis que se maneja es de que en la época del algodón hubo mucho insecticida que se regó en los algodonales y que estos químicos se han filtrado en la tierra y han contaminado mantos acuíferos. Esa es una hipótesis que maneja incluso la población comúnmente. Otros dicen que esto tiene que ver con algunos malos hábitos de alimentación, que hay personas que deciden tomar una Coca-Cola en lugar de tomar agua, deciden tomarse un café en lugar de tomar agua, y es decir que pueden incluso hasta consumir muy poca agua. Esa es otra de las hipótesis. Otros lo asocian a la contaminación ambiental, que tiene que ver con que la persona va, por ejemplo, el agricultor a sembrar su maíz, a fumigarlo y se pone una bomba en el hombro, y que eso a veces le pueda incluso mojar las espaldas con fertilizantes, con veneno. Claro. Eso, o algún veneno que se le está rociando a la milpa, al frijolar, a todos los cultivos que se tienen. Entonces, que toda esta contaminación ambiental está creando esa enfermedad. Pero perdón, entonces lo que sí puede ser claro es que hay varios factores. Hay varios factores. Es como una especie de combinación fatal que se puede dar alrededor de esto. Claro, pero está claro que la gente consume poca agua, los agricultores, y en una zona tan caliente como es en la zona oriental, pero hay poco consumo de agua. Claro, algo otros lo que están planteando es que el agricultor se va a su parcela, perfora un pozo en su parcela y de esa agua consume, no lleva agua de su hogar. Y que eso probablemente también esté afectando porque imagínate un pozo dentro de una milpa donde se está regando insecticidas constantemente para matar la plaga. Pero eso no está confirmado. Esas solo son hipótesis que están ahí en el ambiente y que sobre ellas hay que realizar estudios para ver qué es lo que realmente, porque también hay otra variable, que la mayoría de la gente que está falleciendo son hombres. Es decir que... ¿Y qué edades más o menos? Digo, porque la edad debe ser clave en la medida en que si es una persona de 50, 60 años, evidentemente que hace 20, 30 años atrás pudo haber trabajado siendo joven en una algodonera, ¿no? Mayoritariamente estamos hablando entre 30 y 59 años. Sin embargo, existen casos donde niños también están padeciendo la enfermedad. Pero son menos. Son menos. En menos escala los niños, medianamente las mujeres, pero mayoritariamente los hombres. Estamos hablando de un alto porcentaje de hombres, en una pequeña escala menor las mujeres y luego los niños minoritariamente, pero sí hay niños con problemas de insuficiencia renal. Bueno, vamos a una pequeña pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, explíquenos, alcalde, entonces,
digamos, si la mayoría son hombres, si tienen la edad que usted dice comprendida entre 30 y 59 años, o muchos de ellos son mayores realmente, uno puede suponer, especulando un poco, porque en esto sí, todavía no tiene la certeza, uno puede especular que son personas que se vieron expuestas en algún momento directamente a la exposición de insecticidas, pesticidas y todo esto que se utilizó en algodonares. Entonces, pero en el caso de los niños, no, pues, o sea, ellos han nacido en otro momento cuando ya ni siquiera hay algodón cultivado en esta zona. Entonces, ¿cómo se puede explicar la incidencia sobre los menores? Sí, es bastante complicado porque podemos hacer algunas aseveraciones quizás incorrectas. Sin embargo, hay algunas hipótesis sobre esto. Algunas personas conocedoras de la salud se atreven a decir que, por ejemplo, si un hombre engendra un hijo con el padecimiento ya él de su enfermedad de insuficiencia renal, con defensas bajas, con problemas de la hemoglobina baja, con problemas de la creatinina alta, y entonces este espermatozoide que fecunda el óvulo ya va de alguna manera con esos problemas de deficiencia, y que producto de eso puede hacer que este niño ya pueda nacer congénitamente o digamos como hereditario ya la enfermedad. Ese es un análisis que hacen algunos conocedores de la salud. Yo simplemente repito como una hipótesis que se tiene. Y realmente el otro punto es que ¿por qué la mayoría son hombres? Entonces, hay otro análisis sobre eso. Bueno, porque por lo general es el hombre el que se dedica a las actividades agrícolas. Claro. Es el hombre el que va al campo a regar la milpa, a regar el pipián, etcétera, con veneno. Y la mujer mayoritariamente se queda en el hogar preparando los alimentos. Entonces podría ser ese como otro elemento a analizar del por qué mayoritariamente los hombres están padeciendo. Y hay un pequeño grupo también de mujeres que se dedica a la actividad agrícola, y podría ser que por ahí ande la otra variable que aparece de que las mujeres en segunda escala son las que padecen de la enfermedad. Pero ¿será que se ha continuado usando químicos prohibidos? Claro que sí. Por ejemplo, ¿qué tipo de químicos son los que usa el campesino, el agricultor tradicionalmente? Bueno, nosotros tenemos... ¿Todavía se utiliza? Sí, todavía se utiliza. Bueno, yo no tengo los nombres de 3 tipos de venenos, pero sí la gente del ambiente, los conocedores, los técnicos, los expertos en el tema, hablan de 3 tipos de venenos. Ese es el nombre como común, de insecticidas, de pesticidas que se venden en los agroservicios, que tienen viñeta roja, y los que tienen viñeta roja son los que están prohibidos venderlos desde hace varios años. Sin embargo, se cree que han continuado vendiéndolos y que estos han continuado dañando la salud. Es más, es muy probable que en las investigaciones aparezcan estos tipos de pesticidas que están dañando la salud de la población, pero todavía estamos en ese proceso de investigación que dentro de poco lo conoceremos. Ahora, realmente es bien difícil poder aseverar en este momento, poder decir claramente la insuficiencia renal se está dando específicamente a causa de esta situación, o decir que la insuficiencia renal es específica del municipio de Jiquilisco. Tampoco. Tenemos datos nosotros que hemos encontrado donde en el sur de México, y los expertos en el tema lo han expuesto, que en todo Centroamérica, sobre todo en la parte costera, tiene dificultades la población y están también padeciendo y falleciendo muchas personas a causa de la insuficiencia renal. No es un caso específico de Jiquilisco, aunque el mayor índice de mortalidad se está dando en ese municipio. Bueno, vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos hablemos un poco exactamente de eso, porque un amigo ayer me contactaba a través de Facebook y me decía, en el caso de Aguachapán, en la zona costera también hay algunos problemas que hay. Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn.
La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Ayer que anunciamos el tema en Facebook, alcalde, nos contactó un amigo que está en el sector de Ahuachapán y me decía él, interesante el tema, pero eso no es exclusivo, creo yo, me decía, de Usulután, lo que usted más o menos precisaba hace un momento. Dice que en esa zona costera, en Ahuachapán, también se han registrado algunos casos. Posiblemente los índices más elevados los tengan ustedes, pero parece que sí hay un comportamiento bastante atípico en la zona costera. ¿Qué sería esto? ¿Qué estaría explicando esto? Pues ahí es donde nosotros fortalecemos un poco más la hipótesis de que todos aquellos sectores, toda aquella franja costera donde hubo mayor cultivo de algodón, sorprendentemente son los sectores donde aparecen más los casos, mucho más graves y en mayor número. Por eso fortalecemos la hipótesis de que en estos sectores quizás haya una alta concentración de pesticidas y que esto esté afectando a la población. Otros se atreven a decir que estos pesticidas han contaminado también la tierra, por lo que significaría entonces que tendríamos que meter en este tema al Ministerio de Agricultura y Ganadería para que haga estudios de suelo. Habría que revisar si estos estudios de suelo nos dan a nosotros algún elemento importante para identificar si son los suelos los que están contaminados a causa de la alta concentración de los pesticidas, y si las verduras cuando ya se producen ya traen un grado de contaminación, o si es el agua, o qué es. Realmente yo creo que tenemos un reto por delante muy grande, las autoridades del país, tanto de salud, del ambiente, como de ANDA y agricultura, para poder trabajar. Y yo creo que es un momento oportuno para que las universidades, yo les hago el llamado a través de esta entrevista, a las universidades del país, para que pongan de manifiesto su espíritu investigativo y puedan tomar como un deber, como una tarea, este trabajo de investigación, claro, de poder identificar cuál es la causa que realmente está generando esta situación. Bueno, pero el pasado jueves usted, y entiendo que hay sectores de la población ahí en Jiquirisco que se han reunido con la viceministra de Medio Ambiente, Lina Pol. Ustedes lo que están pidiendo en este momento es que se declare que sería una declaratoria de emergencia. Sí, hemos creado una mesa interinstitucional haciendo eco a lo que el Ministerio de Salud está planteando. El Ministerio de Salud habla de la intersectorialidad y nosotros también tomamos la palabra y creamos la mesa interinstitucional donde participan las instituciones del municipio de Jiquilisco, del departamento de Usulután. Hemos llamado directores de los hospitales, el gerente del CIBASI, el jefe de la policía, los directores de los centros educativos, de las unidades de salud. Hemos llamado a la viceministra de Salud, a la viceministra del Ambiente, al presidente de ANDA, para que en esta mesa podamos discutir el tema y le busquemos una salida a este problema. En alguna medida lo que buscamos es que haya una intervención directa del Estado a través de sus distintos organismos a fin de poder trabajar con la comunidad. Pero nosotros, basados en la Constitución de que el principio y el fin, el centro de toda la actividad del Estado debe ser el ser humano, pedimos a las autoridades correspondientes que se declare una emergencia ambiental para que haya una intervención del Estado en el municipio de Jiquilisco donde se pueda atacar el problema de forma integral. Bueno, vamos a la pausa. Quiero saber qué es lo que ha respondido Medio Ambiente, qué ha respondido Salud ante esta petición, si eso es posible y si no es posible, cuál es la explicación que les han dado. Vamos a la pausa.
Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Por lo que escuchamos de las declaraciones de la viceministra de Medio Ambiente, Lina Paul, en la reunión que ustedes sostuvieron el jueves, no parece que haya claridad o intencionalidad en este momento de que se declare en la zona emergencia ambiental, alcalde. ¿Qué les explicó la viceministra entonces el pasado jueves? Yo creo que voluntad política sí existe de todos los organismos. Lo que sucede es que ellos han considerado importante hacer uso del método científico y de llevar adelante un proceso investigativo con mayor exactitud y precisión que nos permita tener exactamente cuál es la causa. Ahora bien, mientras estos estudios se realizan, la gente sigue muriéndose y sin atención algunos que todavía no han podido tener acceso a una diálisis, por ejemplo. Entonces, nosotros con esta declaratoria de emergencia que yo acabo de pedir en nombre del pueblo de Jiquilisco, nosotros lo que buscamos es de que haya una intervención de tal forma que la gente no tenga que ir a buscar una diálisis a San Miguel, que no tenga que ir a buscar una diálisis a San Salvador, porque le sale muy costoso. A lo mejor, a raíz de que Jiquilisco es el que tiene el mayor índice de mortalidad a causa de insuficiencia renal, se podría instalar quizás los equipos necesarios en el hospital de Jiquilisco, a fin de que eso pueda como facilitarle a la persona que ya está enferma asistir ahí a una diálisis o a una consulta médica con los especialistas de nefrología. Ahora, una declaratoria de emergencia implicaría entonces establecer medidas preventivas y medidas ya, ¿qué sería? De respuesta inmediata a la gente que ya está enferma en este momento. Es que ahí buscamos, primero, atacar el problema de la gente que ya está enferma, que es la parte curativa. Y luego, con esta declaratoria de emergencia, se buscaría también el trabajo preventivo. El trabajo preventivo de la insuficiencia renal tendría que ver también con la educación de la población, hacer campañas de concientización, educar a la gente sobre hábitos de alimentación, educar a la población sobre la protección que debe tener el hombre cuando va a ir a fumigar la milpa, cuando va a ir a fumigar el frijolar. Es decir, que también tendría que ver con proyectos de agua potable, porque también ese es otro elemento. Claro. Hemos podido encontrar que donde hay un tratamiento de aguas y hay un tanque de almacenamiento de agua con tratamiento, la persistencia de la enfermedad es menor. Esto implica que con una declaración de emergencia, ANDA tendría que entrar a abastecer de agua potable al 52% de la población de Jiquilisco que no goza de agua potable. Porque más de la mitad no tiene agua potable. Más de la mitad del municipio de Jiquilisco no tiene agua potable. Lo mismo que el Ministerio de Salud tendría que avanzar en sus programas de apoyo en la parte curativa y preventiva también, el ambiente de igual forma. Así que por eso nosotros decimos que una declaración de emergencia vendría como a convertirse como en una ventana para que los demás municipios que están también emproblemados con esta enfermedad puedan también tomar sus iniciativas a fin de que en el país se le pueda ir dando salida al problema que es grave. Bueno, pero se requiere de muchos recursos y claro, de mucho dinero, o sea, los ministerios que se involucran tendrían que invertir muchísimo. Los conocedores de la materia plantean que es una de las enfermedades más caras de tratar y además una de las enfermedades más complicadas.
Entonces, pero yo creo que una declaración de emergencia podría ser viable para el municipio. Es que como quien dice, las características que tiene el municipio con relación a la mortalidad, con relación a la cantidad de personas que están afectadas de esta enfermedad, yo creo que se reúnen las características para poder declarar la emergencia. Ahora, eso no le compete al municipio. Lo único que yo puedo hacer, investido del poder soberano de ese pueblo, es pedir la emergencia y las autoridades lo van a decidir si lo hacen o no. Sin embargo, yo insisto en pedirlo. Bueno, vamos a otra pequeña pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Alcalde, explíquenos entonces, las autoridades de salud o medio ambiente no se han decidido a dar el paso de la declaratoria de emergencia en tanto ellos no tengan una investigación, pero ¿ya han iniciado las investigaciones entonces o no? Sí, ya iniciaron. Quiero decir que con este nuevo gobierno nosotros hemos encontrado puertas abiertas en distintos organismos y ANDA ha empezado ya a hacer muestreos de agua. Se han sacado alrededor de 50 muestras, de las cuales creo que ya se tienen resultados como de unos 28 pozos artesanales. Se tomó muestra de los tanques que están siendo tratados y de los cuales se abastece a un sector de la población, y también se han hecho muestras de pozos artesanales. La gente de ANDA tiene un estudio por ahí donde dicen que han encontrado algunos elementos dañinos para la salud en el agua, como el DDT. Otros dicen que, bueno, también se plantea en ese documento que hay otras 2 sustancias más. Yo no recuerdo bien si su nombre es el aldrin, pero hay 3 elementos químicos dañinos para la salud que se han encontrado, además de otro tipo de contaminación que se ha encontrado. Ahora, esto me parece que todavía para ellos no es como suficiente para una declaratoria de emergencia. Y por su parte, el Ministerio de Salud también realiza otra investigación, pero ya no tiene que ver con estudios de agua ni estudios de suelo, sino que tiene que ver con las causas que están provocando, las edades que están siendo como más afectadas, qué sector de la población, si las mujeres, si los niños, si los adultos. Y en este caso tenemos el proyecto del cual yo le estaba explicando hace un momento, del Nefrolempa, donde se ha hecho un estudio en un grupo de comunidades, y ahí el doctor Orantes, que es el nefrólogo responsable de este proyecto, tiene elementos ya fundamentales que nos están diciendo qué sector de la población es el que está siendo más afectado, tal y como lo explicábamos hace un momento, pero además eso nos está permitiendo a nosotros también conocer de que hay una gran cantidad de personas que tienen el padecimiento de la enfermedad y que necesitan ser tratados. Ahora, pero sí sería interesante en este momento que hubiera una intervención o una investigación quizás para precisar cuáles son los químicos que están utilizando en la zona, ¿no? Es decir, saber si hay compuestos químicos prohibidos. Claro. Porque me decía un amigo la semana pasada justamente que
él conocía de casos de agricultores que incluso iban a comprar algunos pesticidas, no sé, o insecticidas a Honduras, porque en Honduras todavía no son prohibidos. Entonces los compraban allá por la efectividad que tienen, aunque son altamente dañinos para la salud. Sí, es de lo que estábamos hablando, que hay alrededor de 3 tipos de pesticidas, de insecticidas, que están siendo utilizados aun cuando dañan la salud. Y yo quiero decir algo más, William. En la época del algodón se utilizaron muchos insecticidas nocivos para la salud de los seres humanos. Pero en aquel momento nadie señaló nada. Hoy tenemos la caña. Recordémonos que en aquel momento fue el algodón. Han venido pasando como varias etapas. El café, el añil, el algodón y hoy es la caña. Hoy se sigue utilizando mucho insecticida en la caña. No sabemos qué consecuencias puede traer esto al futuro. Yo quiero decir en esta oportunidad que nosotros como municipio, vista la situación que tenemos de insuficiencia renal y que hasta hoy no hemos podido determinar a ciencia cierta qué es lo que lo provoca, estamos preparando una ordenanza, un grupo de municipios de la zona costera del país, desde San Vicente hasta San Miguel. Estamos preparando una ordenanza municipal que va a regular los tipos de insecticidas que se van a utilizar en los cañales, previendo de que si mañana tenemos efectos secundarios producto de estos insecticidas que hoy se ocupan para la caña, tenemos un ordenamiento jurídico que nos da base legal para poder proceder contra quienes ahora están cultivando caña y que indiscriminadamente están utilizando algunos insecticidas que pueden ser dañinos para la salud. Ahora, pero ¿quién les va a autorizar a ustedes? ¿Quién les va a dar la investigación científica primero para que ustedes puedan incluir en una ordenanza cuáles son los pesticidas o insecticidas que no se deben usar? Y lo otro es cuál es la potestad que tienen ustedes jurídica como alcaldías para hacer ese tipo de acciones. Claro, nosotros tenemos la potestad porque el municipio, dentro del marco de su autonomía, puede regular todo este tipo de situaciones. Lo único que se necesita es que haya un ordenamiento jurídico, que haya, como quien dice, tener dientes para poder masticar. Y eso se llama ordenanza municipal. Las ordenanzas municipales son de obligatorio cumplimiento de todas las entidades que trabajan en el municipio. Y eso nos daría pie a nosotros para poder proceder legalmente. ¿No necesitarían entonces el respaldo directo del Ministerio de Medio Ambiente? ¿Lo harían como podríamos alcaldías? Nosotros coordinar con Medio Ambiente, pero como municipio podemos perfectamente bien emprender una demanda, para decir algo, contra un agricultor que está utilizando insecticidas dañinos para la salud. Tendría que tener un equipo de verificación en el terreno. Por supuesto que tendríamos que hacer una investigación científica sobre eso. Bueno, vamos a otra pequeña pausa, regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Alcalde, sobre otro tema, la Asamblea Legislativa aprobó la semana anterior el presupuesto general de la Nación. Quisiera saber, en principio, cómo se plantea o cómo se sienten ustedes en términos del Fondo para las Alcaldías, el FODES, cómo está planteado, proyectado para 2011.
Bueno, sí había un crecimiento, pero debo entender que estaba siendo respaldado también ese crecimiento del FODES con préstamos internacionales. Sí. Hablemos entonces, William, no sé si podemos retroceder un poco al presupuesto del año pasado, que es el que se está ejecutando este año. Es decir, que había un 1.7 que se aprobó el año anterior para que en este año lo pudiéramos ejecutar y que es financiado con fondos de préstamos. Es decir, que esto tiene que ver con el presupuesto extraordinario. De tal forma que hasta hoy, por los trámites, por los procesos engorrosos que se dan en el país y las entidades financieras, no hemos podido tener acceso todavía a esos fondos. Es decir, que seguimos nosotros a la espera de que el Ministerio de Hacienda pueda desembolsar estos recursos que como Comures nosotros hemos venido gestionando y que ese 1.7 todavía no ha logrado llegar a las municipalidades. Estamos hablando de aproximadamente 60 millones de dólares, que ya distribuidos en los 262 municipios se vuelve una cantidad pequeña para cada municipio. ¿Para Jiquilisco cuánto le corresponde? Para Jiquilisco nos correspondería alrededor de 440 mil dólares del 1.7, de los cuales nosotros tendríamos que ejecutar obras de infraestructura. Este recurso del 1.7, de lo cual nos estaría llegando aproximadamente 440 mil dólares, no pueden ser utilizados en funcionamiento, ni en pago de planillas, ni en pago de dietas, sino que deben de ser para obras como en cinco rubros. Por ejemplo, en la recuperación de espacios públicos para la prevención de la violencia. Sí, sí. Puede ser en medio ambiente y protección de los recursos naturales, proyectos de agua potable, electrificación y caminos. Bueno, pero ¿qué ha pasado con esos fondos? A ustedes les va a llegar siempre, ya fue aprobado el presupuesto para el próximo año. Prácticamente ustedes ya el año está terminando, o sea, entonces ¿qué va a pasar? Les van a dar la cantidad que está asignada por el presupuesto actualmente, que se financia con préstamos, y tendrían ustedes entonces que recibir los 440 mil dólares en el caso de Jiquilisco. En el caso de Jiquilisco y de todos los municipios. O sea, ese fondo no se pierde. No se pierde, ese fondo no se pierde. Lo que pasa es que la entidad financiera, el banco que financió los recursos, nos amarró a una serie de condiciones. Y entre ellas está que había que recibir capacitaciones para el manejo de fondos, cuando nosotros venimos ya desde hace 10 años, 12 años manejando recursos. Y que estos cursos, estas capacitaciones, las debe dar el FIDL. Y luego que teníamos que esperar una serie de condiciones que pusieron para el manejo de los recursos, de tal manera que terminó casi el año y nosotros no pudimos accesar a los fondos. Mientras tanto, las necesidades urgentes están en las comunidades. ¿Cómo ha cubierto la alcaldía de Jiquilisco entonces esas necesidades y que el presupuesto no termina de cubrirlo? Bueno, lo que pasa es que nosotros como municipio siempre estamos en una situación caótica, difícil. Hemos tratado de ir cubriendo las necesidades con los pocos recursos que recaudamos y con los fondos que ya teníamos del 7%, que es el que actualmente recibimos. Y ahora con el nuevo presupuesto, nosotros estábamos pidiendo un 2%, que se llegara del 7 al 9%, porque los municipios son como el sitio más cercano a la población. La gente para pedir un proyecto, cuando tiene la necesidad urgente, al primero que recurre es al alcalde, es al consejo municipal, porque le queda más lejos ir al ministerio X o Y o Z. Entonces nosotros creemos que, y estamos firmemente convencidos, y hay estudios sobre esto, de que la forma más efectiva de la distribución de los recursos en el país es a través del fondo FODES. Y esto lo hemos podido ver, por ejemplo, en comunidades donde una propiedad vale 4 mil dólares, pero allí no hay agua potable y no hay energía eléctrica. Una vez la alcaldía llega, instala agua potable, instala energía eléctrica, estas propiedades que valían 4 mil, valen 8 mil dólares. Y esa es una ayuda directa para los habitantes, para la ciudadanía. Por eso es que nosotros luchamos para que haya más FODES, porque es la forma más efectiva, es la forma más eficaz de la distribución de la riqueza para la gente. Ahora, pero cada vez más los municipios están siendo más autosostenibles, ¿o es al revés? No, estamos trabajando por la sostenibilidad, por supuesto que sí. Nosotros hemos estado trabajando una reforma a la ley de impuestos que ya fue presentada a la Asamblea Legislativa. Estamos a la espera de que sea revisada, donde estamos actualizando, porque, bueno, risiblemente había una ley de impuestos en los municipios, donde la señora que vende en el mercado, por ejemplo, en estos momentos está pagando 30 dólares mensuales a la municipalidad, pero de repente hay un empresario que tiene una alta inversión y paga 8 dólares.
Eso es totalmente incongruente con la realidad del país. Hemos entonces trabajado una reforma de ley de impuestos, una propuesta. Hemos reformado esa ley y hemos presentado la propuesta a la Asamblea, porque es la Asamblea la que la va a aprobar. Si fuera una ley de tasas municipales, lo hacemos nosotros a través de una ordenanza perfectamente sin ninguna complicación. Pero como es impuesto, tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Esperamos que ellos la revisen y nos puedan decir si la aprueban o no, donde ya va más equilibrado. Un poco así con este lema de que el que tiene más debe pagar más y el que tiene menos debe pagar menos. Guarda más el principio de proporcionalidad. Estamos ahí con el principio de la proporcionalidad. Bueno, hacemos la última pausa comercial, regresamos. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Decía usted, alcalde, que están trabajando entonces en el esfuerzo por crear una ley de impuestos que permita la proporcionalidad en la aplicación de los impuestos municipales, pero ¿hay posibilidades de que ustedes puedan extender a la obtención de recursos por otras vías? Por ejemplo, la ley del predial, que en algún momento se habló de esto, de establecer un impuesto predial. ¿Será que se puede aplicar eso o no? Lo vemos un poco difícil, y yo particularmente he sido uno de los que he estado totalmente en contra de un impuesto predial, porque a nosotros nos presentaron una propuesta hace unos años donde aparecía que aquel que tenía grandes cantidades de terreno iban a ser exentos del pago de estos impuestos, porque había que incentivar a los inversionistas con ese disfraz, y quienes iban a pagar son los que tienen 5 manzanas de terreno, 10 manzanas, y eso no lo vimos correcto. A nosotros nos parece que entre mayor cantidad de terreno tiene la persona, debe de pagar proporcionalmente. Por eso nosotros no quisimos aprobarlo ni apoyarlo. Ahora, la reforma de los impuestos de la que yo hablo es una reforma que tiene que ver con en otros términos. Vaya, por ejemplo, cito un caso. Nosotros en el Banco Agrícola en Jiquilisco, ellos de impuesto nos pagaban a nosotros $6 mensuales. Entonces, ¿cómo es posible que la señora que vende aguacates en la acera del mercado paga $1 diario, $30 al mes, y el Banco Agrícola nos pagaba $6 al mes? Entonces, hay que buscar el mecanismo, hay que construir la parte jurídica que nos permita que el Banco Agrícola pueda pagar más, porque tiene capacidad para hacerlo. Entonces, el impuesto predial para nosotros, el país no está preparado para eso, y la propuesta que se nos hizo no estaba adecuada a la forma de cómo se debe de cobrar los impuestos en el país. Ahora, en este caso, alcalde de Jiquilisco, ¿cuánto es lo que usted recibe de ingresos anuales y cuánto es lo que está gastando? Debo entender que casi todos los municipios tienen un desequilibrio en ese sentido. Claro, todos los municipios tenemos un desequilibrio, y nosotros estamos con un presupuesto de $2.200.000 en el año. Un presupuesto muy pequeño en comparación del municipio de Jiquilisco, que es el municipio segundo más grande del país. ¿Cuántos habitantes? Estamos hablando de unos 70.000 habitantes, pero son 162 comunidades. Es decir, en extensión territorial, Jiquilisco es el segundo municipio más grande del país.
que tiene necesidades en 162 comunidades de distintos tipos de necesidades. ¿Y cuánto es en egreso lo que tiene anualmente entonces la alcaldía? Nosotros, la alcaldía tiene un egreso casi igual al del presupuesto, un poquito más, porque muchas veces terminamos con déficit el año, terminamos con déficit. Y así estamos todos los gobiernos locales, porque las necesidades son muchas en las comunidades. Por ejemplo, hoy con este nuevo enfoque de la prevención de la violencia, nosotros necesitamos recursos para enfrentar el tema de la prevención. Hay que preparar canchas para los muchachos, hay que dar implementos deportivos y no tenemos recursos para esos. Y esa es una responsabilidad exclusivamente que se le han trasladado a las alcaldías, es decir, no se involucra el Ministerio de Seguridad Pública con las demás. Se involucra, pero en algunos municipios donde ya ellos han focalizado algunas acciones. En los demás municipios nosotros como alcaldes tomamos el reto y hemos asumido con responsabilidad y con mucha voluntad el esfuerzo. Lo que sucede es que esto es parte de un proceso de descentralización, pero la descentralización sin apoyo de recursos no va a ser efectiva. Nosotros creemos que si vamos a descentralizar y le vamos a dar más responsabilidades a los gobiernos locales, a la par de eso hay que darle más recursos para que los alcaldes sean efectivos en el esfuerzo de trabajar y de hacer efectiva el proceso de descentralización que se necesita en el país. ¿Usted cree que es imposible que los municipios puedan ser autosostenibles en términos financieros? No es imposible, se puede lograr. Nosotros hemos trabajado bastante. ¿Hay un ejemplo en el país de algún municipio que sea autónomo? No hay ejemplo, pero estamos trabajando, William. Yo tengo la fe que lo podemos lograr. Por ejemplo, le pongo un caso. Ahí tenemos a Deusen. Con Deusen hemos estado trabajando, la distribuidora de energía eléctrica de Usulután. Ellos a nosotros nos pagaban una cantidad como de unos $700 al mes. Hemos hecho con ellos un arreglo, hemos hablado y hemos elaborado ordenanzas y ahora la Deusen ha empezado a pagarnos a nosotros alrededor de $18,000 mensuales. Ese es un logro. Hemos arreglado también con el Banco Agrícola, porque no quiero dejar inconclusa esa parte. Ellos pagaban $6, ahora pagan $1,000 mensuales. Así como eso, podemos ir citando otros ejemplos. Ahora, pero en estos casos de las empresas no era porque ellos no quisieran pagar, sino porque las ordenanzas... No había, es decir que, claro que sí, es decir que la ley estaba hecha para que pudieran beneficiar a este tipo de empresas. Nosotros les hemos ido dando cambios. Basado en el principio de la autonomía municipal, hemos ido creando nuestras propias ordenanzas que nos permitan recaudar más fondos para los municipios. Bueno, perfecto. Se nos fue el tiempo, alcalde. Quiero agradecerle que haya compartido con nosotros. Como no, muchas gracias a usted, William. Bueno, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Nos vemos mañana a la misma hora. Buenos días.